Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola Emilia, bien, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Sí, hace sueño. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo no tan fome hoy. Chiquillos, les cuento algunas cosas antes de empezar la clase. Eh, Durante la semana les voy a enviar los resultados de la evaluación número 2. Va a ser el mismo sistema de la evaluación número 1. Les voy a enviar a su correo, a los correos que registraron al momento de hacer la evaluación. Les voy a enviar les voy a enviar el resultado por eso a ese correo, su prueba individual con su puntaje y todo. Y voy a subir a Classroom el listado con los porcentajes de logro y el nivel de logro al que corresponde cada una de sus evaluaciones, de cada uno de ustedes, ¿ya? Igual que la evaluación 1. Eso sobre la evaluación número 2. Sobre la evaluación de la unidad número 3, esta va a estar disponible desde el día de mañana. Va a estar disponible desde el día de mañana eh, hasta desde mañana 5 hasta el día 19 de agosto. ¿Ya? Hasta el día 19 de agosto. Eh, es decir, aproximadamente 2 semanas va a estar arriba. ¿Ya? Eso desde el día de mañana. Recomendación. Chiquillos, cuando ustedes hagan la evaluación, o apenas yo la suba, cuando ustedes puedan, métanse, revísenla. ¿Ya? Después que la revisen, tomen su cuaderno, tomen su apunte, tomen el material que hay, y ahí revise, y ahí repase para la evaluación. ¿Ya? Eh, ¿Es un poquito trampa? Puede ser, pero la verdad es que yo prefiero que a usted le vaya bien. Yo prefiero que a usted le vaya bien y que usted aprenda. Si usted va a aprender al revés, es decir, después de haber revisado qué es lo que le estoy preguntando en la evaluación, y después va a preparar y va a desarrollar la evaluación, por mí ningún problema. Por mí ningún problema. ¿Ya? Pero hágalo de esa manera, hágalo de esa manera. ¿Ya? Eh, Así que eso, ¿ya? Y esto, como les digo, va a estar disponible hasta el día 19 de agosto. Ya hacia fines de agosto vamos a estar ya con la evaluación de la unidad 4, y ahí ya vamos a estar más o menos al día. Sobre el material, yo durante esta semana, espero el día jueves, estar armando un canal de YouTube con todos los videos de la unidad, y quiero hacer un playlist en un canal de YouTube y subir el link del playlist, cosa que usted pueda ir consultando los videos de acuerdo a los temas. Esa es mi idea para que ustedes puedan repasar las clases, sobre todo aquellos que no han podido estar presentes en las clases a través de Zoom. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre las evaluaciones o sobre algún otro aspecto? ¿No? Súper. Gracias, Emilia. ¿Ya? Em, Dedito para arriba, entonces, ¿sí? Para abajo. Profe, ¿cómo lo hago si, no sé, para buscar información? Porque yo no tomo apuntes, no alcanzo a tomar apuntes en clase. No, sí, lo que pasa, José Tomás, es que, hola, buenos días. Lo que pasa es que, mira, yo sabía que ocurría esto. Obviamente no puedo esperar 40 minutos que ustedes también tomen apunte en el desarrollo de las clases. Por lo tanto, el material va a estar todo arriba. Todos los PowerPoint, todo el material que yo trabajo en estas clases, va a estar todo arriba. Entonces, además, yo voy a subir los videos a YouTube.
Entonces, ¿por qué no lo había subido antes? Para que no se le prestara confusión con los videos de las otras unidades. Básicamente por eso. Entonces ahora va a estar todo arriba, entonces tú puedes ir revisando esto. No me acuerdo si en el caso de ustedes lo separé no recuerdo si lo separé por clase, creo que sí. Entonces, está el material separado por clase. Entonces ahí tú vas a poder ir revisando los apuntes y ir viendo los videos. Ya. ¿Ya? Así que ahí pues, y obviamente estando arriba el video, tú le puedes poner pausa, puedes tomar los apuntes, tomarle fotos, ahí velo tú. ¿Ya? Bien, chiquillos. En la semana pasada terminamos con la unidad 4. Terminamos con la unidad 4. Y esta semana vamos a empezar con la unidad número 5. 5 ya. Por último, antes de empezar con esta unidad, eh, les comento. eh, cuando, cuando eh, que también se los decía a los otros cursos. Generalmente los alumnos en general, aunque estemos de manera presencial, me imagino que más todavía cuando estamos de manera remota a través de este sistema, generalmente se produce una especie de, ¿cómo decirlo?, como idea de que estamos atrasados, de que vamos a tener contenido sin revisar, y por lo tanto voy a tener que hacer, cuando quiera entrar a la universidad, cuando quiera salir del cuarto medio, voy a tener que hacer un preu porque no he visto los contenidos. Chiquillos, les digo muy sinceramente, yo estoy en la unidad 5. Estoy en la unidad 5. Es decir, ¿Qué? ¿Es las 5? Pero, vamos a empezar la unidad 5 hoy día. Hoy día vamos a empezar la unidad 5. ¿qué? ¿Pero cómo? Así. ¿Cómo que? ¿Pero no que vamos en la 3? No, pues vamos a empezar la evaluación de la unidad 3, pero la semana pasada terminamos la unidad 4 de revisar. Recuerda que empezamos después el proceso de evaluación. Brígido. Rígido, rígido. Entonces, chiquillos, si yo no hubiera tenido la semana que tuvieron ustedes la semana pasada de descanso, si yo no hubiera tenido la semana en abril que se dio de vacaciones de invierno o algo por el estilo, yo habría terminado en un año normal, yo habría terminado exactamente al mismo tiempo que las vacaciones de invierno, con las 4 unidades. Y yo considero 8 unidades en el año, por lo tanto, para el segundo semestre con 4 unidades más. Es decir, yo estoy absolutamente al día en los contenidos, absolutamente al día. Claro, obviamente a lo mejor en clases podríamos haberle dado mayor profundidad a los temas, podríamos haber hecho más actividades, y aquí solamente nos hemos enfocado en entregar información, pero los contenidos se están revisando, y si me preguntan a mí, se están revisando de buena forma. Las evaluaciones tienen un nivel de complejidad medio alto como corresponde. Por lo tanto, el trabajo se está haciendo, para mí entender, de una muy buena forma. Obviamente considerando las circunstancias, considerando las formas, considerando los medios, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido usted esté tranquilo de que al margen, si nosotros nos mantenemos con esta modalidad de aquí a fin de año o no, o si volvemos a clase o no, eh, yo estoy, y el año está ordenado de tal manera de que yo voy a ver todos los contenidos que corresponden a primero medio este año, sí o sí, ya sea presencial o sea online, yo voy a ver todos los contenidos, ¿ya? Para que ustedes estén tranquilos, ustedes, su familia, estén tranquilos de que
Mi principal prioridad es tratar de mantener la mayor normalidad posible en mi trabajo y obviamente en los aprendizajes de ustedes. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Ya? Eso. Así que, habiendo dicho eso, vamos a partir con la unidad 5, que se sorprende tanto Nicolás. La unidad 5, vamos a revisar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Y para esto, no me equivoqué. Y para eso vamos a ver agregar antes. Para eso vamos a ver un video. Vamos a ver un video cortito explicativo de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y luego lo vamos a comentar. Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron.
El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Bien, Primera Guerra Mundial, hartos elementos que revisar y bueno, lo vamos a empezar a revisar a continuación. Vamos a agregar este chiquillo. Wow. Ya. No, porque Hitler había llegado al poder. Eso No, oye, tiene que ver obviamente con la Primera Guerra Mundial, así como también tiene que ver con otros factores. Tiene que ver con el resultado principalmente de la Primera Guerra Mundial, como vimos ahí con el tema del Tratado de Versalles y las condiciones en que queda Alemania después de haber sido derrotada en la guerra. Pero también va a tener que ver con las condiciones económicas que queda Alemania después de la crisis del 29 y hay otros factores, pero ya vamos a llegar a eso. ¿Ya? Primera Guerra Mundial.
como pudimos observar en el video, cuando nosotros hablamos de la Primera Guerra Mundial, tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo en la unidad anterior con el imperialismo, sin duda. De hecho, yo en algún momento se los planteé, les dije, mira, si aquí el problema del imperialismo no es, no es que salgan las potencias europeas a buscar territorio o buscar recursos fuera de su territorio en Europa. El problema no es ese. El problema es que el mundo en algún momento se acaba. Y por lo tanto, cuando se acabe el mundo, se acaba en el sentido de que no hay más tierras para repartirse. A ese tema voy con el tema de que se acabe. Van a quedar ahí y van a empezar a entrar en rivalidad, como podemos observar ahí en esta imagen, donde están tiranteando unos con otros, tirando la cuerda, porque finalmente esa es la relación. Estos tipos van a estar tirando para un lado y para otro. Y finalmente van a entrar, o existía la posibilidad de que entraran en conflicto. Por lo tanto, no es tampoco tan de extrañar que se haya llegado a una Primera Guerra Mundial, ni mucho menos también después vamos a ver cómo va a ocurrir con la segunda. ¿Ya? Este conflicto se desarrolló entre el año 1914 y 1918, se inició en Europa entre sus principales potencias y luego involucrando potencias de otros continentes del mundo. Hay que considerar también que en este contexto, tanto, bueno, la principal parte de las potencias europeas tenía colonias fuera de Europa, en África, en Asia principalmente. Por lo tanto, no es de extrañar que al momento de declararse la guerra entre estas potencias, hayan terminado involucrando también a sus colonias. Y eso fue lo que le dio el título de guerra mundial, ¿ya? Porque si no habría sido una guerra, otra de las tantas guerras locales que hubo en Europa eh, por territorio. En este caso, con todo el poderío que tenían estas potencias, es que podemos decir que hubo una guerra mundial. Los principales antecedentes de este conflicto fueron los siguientes, y todo esto ocurrió antes, bastante antes, ya estamos hablando de 1880 aproximadamente, 1870 aproximadamente, ¿ya? Unos 30, 40 años antes, ¿ya? Donde primero está la competencia imperialista y el desarrollo del sistema de alianza. Yo siempre he pensado de que cuando yo formo una alianza con alguien, sobre todo alianza de tipo militar o alianza defensiva, como se le llama a muchas de ellas, es por algo, es por algo. Yo no voy a juntarme con alguien y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? En caso de que me peguen, tú me defendí ya. Es porque hay una alta probabilidad de que eso pase. ¿Ya? Entonces, estos tipos hay que tener claro de que ellos tenían muy claro que en algún momento se iban a agarrar en algún enfrentamiento. Lo tenían muy claro. Por lo tanto, formaron un sistema de alianza. Y así, durante el siglo XIX, se formaron dos alianzas importantes, que eran, primero, la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, que al momento de iniciar la guerra, Italia no formó parte de esta Triple Alianza, sino que se cambió a los aliados que estaban dentro de la otra alianza, que era la Triple Entente, conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, en un principio. Después, cuando ocurre la Revolución Rusa, Rusia decide salirse de la Triple Entente y firmar un tratado de paz con los países miembros de las potencias centrales que habían sido la base de la Triple Alianza. Al mismo tiempo, durante el siglo XIX va a haber una carrera armamentista, es decir, va a haber una preparación por parte de estas potencias para la guerra en cuanto a armamento, en cuanto a tipos de armas, en cuanto a desarrollo tecnológico para estas armas, aprovechando que estas potencias estaban en pleno auge de la revolución industrial, aprovechando que estaban en pleno auge del imperialismo, aprovecharon esto y
llevaron a cabo un montón de avances desde el punto de vista militar en cuanto a las armas. Aparece también otro conflicto, otro término, acá, lo voy a poner acá por escrito, que es, aparece otro término al cual nosotros le vamos a llamar en esta carrera armamentista, le vamos a llamar la paz armada. Y puede sonar incluso un poquito contradictorio este término, porque decir paz tiene que ver con paz, tranquilidad y todo lo demás, y armada tiene que ver con guerra, entonces como la paz armada es como raro. ¿Pero por qué hablamos de paz armada? Porque estos países estaban en paz, no había conflicto entre ellos, reales, durante el siglo XIX, pero aún así se preparaban para una posible guerra. Por eso se habla de la paz armada. Y también aparece el concepto de paz relativa, porque sobre todo en el centro de Europa, en la península de los Balcanes, que es esta península que aparece acá, que en algún momento ustedes la vieron cuando vieron Grecia, el mundo griego, esta península de los Balcanes, especialmente esta zona que está acá, va a ser una zona de alto conflicto, alta tensión, y obviamente va a llevar a este término de paz relativa, es decir, es como paz livianita, paz sutil, que en cualquier momento va a quedar la embarrada, ¿ya? Y obviamente todo esto potenciado por una propaganda nacionalista sumamente fuerte. Nosotros somos los mejores, nosotros somos mejores que los otros, nosotros somos los mejores que los otros, por lo tanto nosotros vamos a ganar si nos enfrentamos. El nacionalismo exacerbado siempre, 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 siempre va a ser un foco fuerte de posibles conflictos. Siempre, siempre. Bueno, en realidad mi mamá siempre decía, los extremos siempre son malos, del lado que sea y de la forma que sea y en lo que sea. En este caso se aplica de bastante buena forma esa lógica, donde eh, en generalmente lo que hacen los países, y a nosotros Chile no ha pasado, eh, para, para fortalecernos nuestra identidad nacional, generalmente establecemos diferencias con otros. Entonces, es como, no, sí, soy chileno, y uno de los ejemplos, por ejemplo, fue la Guerra del Pacífico, donde habían un tema de, incluso, podríamos decir, incluso de racismo frente a los peruanos, frente a los bolivianos, y todo esto que tenía la intención que estaba detrás de todo esto era potenciar la identidad nacional chilena. Y que obviamente en este caso, hablando y volviendo puntualmente al tema de la Primera Guerra Mundial, cuando se ensalzaba la identidad francesa, alemana, rusa, entre otras, también tenía mucho que ver eso con la negación y con el restarle importancia a otras nacionalidades, como el caso de los alemanes, de los austriacos, entre otros. La época de la paz armada, entonces nosotros la podemos situar aproximadamente entre los años 1870 y 1914, hasta el inicio de la guerra. Como les decía, en esta época se formaron estas dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Entente conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Ojo, no se confundan. Estas alianzas se conformaron en el siglo XIX, ¿ya? Pero no son las alianzas finalmente que se van a enfrentar en la guerra, especialmente por Italia, ¿ya? Italia, antes de empezar la guerra, se va a salir de la Triple Alianza
y va a conformar la Triple Entente junto con Gran Bretaña, Francia y Rusia, y se van a conformar en dos bandos nuevos. ¿Ya? Estos no son los mismos bandos y las mismas alianzas que se enfrentaron en la guerra. ¿Por qué? Porque de la Triple Entente, la base de la Triple Entente se convirtió en lo que posteriormente se va a llamar los aliados, ¿ya? Y la Triple Alianza posteriormente se va a convertir en lo que nosotros vamos a conocer como las potencias centrales. ¿Ya? Y finalmente esos van a ser los dos bandos que se van a enfrentar en la guerra, los aliados y las potencias centrales. ¿Ya? Y claro, uno dice, oh, no sabíamos por qué, nada hacía presagiar que iba a haber una guerra, no nos dimos cuenta. No, pero sí, habían elementos previos que hacían presagiar que iba a haber una guerra. Y, por ejemplo, hubo crisis bastante importantes. Por ejemplo, la crisis de Marruecos de 1905-1906, el conflicto en Bosnia-Herzegovina, también en los Balcanes, en 1908 y 1909. La Primera y Segunda Guerra Balcánica entre 1902 y 1913. Por lo tanto, que en 1914 un extremista serbio haya matado, haya asesinado en Sarajevo al heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, y a partir de eso se haya iniciado la Primera Guerra Mundial, la verdad es que no es tan casual, ¿eh? No es tan casual y no es tan inesperado tampoco. Como ya les mencioné recién, el incidente de Sarajevo, el atentado de Sarajevo al heredero del trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, se considera la causa inmediata, la causa directa de la Primera Guerra Mundial. Cuando ocurre esto, cuando ocurre este atentado, Austria-Hungría culpa a Serbia y envía un ultimátum a este último, y las autoridades de Serbia lo rechazan. El 28 de julio, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Y aquí, cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, se activa todo el sistema de alianzas. De esta forma ocurre lo siguiente. Cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia le declara la guerra a Austria. Cuando Rusia le declara la guerra a Austria, Alemania le declara la guerra a Rusia y Francia, porque formaban parte de la misma alianza. Y cuando Alemania le declara la guerra a Rusia y Francia, Inglaterra le declara la guerra a Alemania y Austria. Entonces, cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, se activa todo el sistema de alianzas que existía desde el siglo XIX. Ya no con la forma de la Triple Entente y la Triple Alianza, sino, como les decía, con estas nuevas alianzas, y se forman dos bandos nuevos. Y esos dos bandos van a ser, por un lado, los aliados, encabezados por Inglaterra y Francia y Rusia, y por otro lado van a estar las potencias centrales organizadas en torno a Alemania, Austria-Hungría y Turquía. ¿Ya? Y finalmente queda, finalmente queda algo así. ¿Ya? Donde lo que está en azul van a ser los aliados y lo que está en oscuro van a ser las potencias centrales. ¿Por qué? Como pueden ver ahí, gran parte de los países del mundo participó en la guerra. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un conflicto de potencias colonialistas. Por lo tanto, las colonias tuvieron participación importante en este conflicto.
¿ya? Y de esta forma, entonces, nosotros podemos reconocer en el mapa que está abajo, en color verde, a los miembros de los aliados, y en color amarillo a los países que fueron neutrales en la guerra, y en color rojo a aquellos miembros de las potencias centrales, donde estaba Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, en un principio. Después se fueron sumando otros participantes a esta alianza. Bien, chiquillos, dudas, consultas. Dudas, consultas. ¿No? ¿Está claro? ¿Está clarísimo todo? ¿Sí? Para la próxima. Bien, chiquillos. No habiendo dudas, espero que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Nosotros nos vemos mañana a esta misma hora, en este mismo canal. Recuerden lo que les acabo de decir, el tema de las evaluaciones. Ya desde mañana va a estar disponible la evaluación de la unidad 3. Esta es la unidad 5 para Nicolás, para que se acuerde. Y bueno, chiquillos, que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Cuídense. Cuídese, profe. Chao, hasta mañana. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.